siempre queriendo ser dócil al propósito de Dios. Cuando le digo eso es porque hemos podido, con la ayuda del Señor, estudiar otras porciones, que le hemos dedicado mucho tiempo a esas porciones, pero de repente Dios pone algo en el corazón y eso es lo que uno tiene que dar. Entonces a eso me refiero, ser sensible, no predicar lo que uno desea o quiere, sino lo que el Señor pone en el corazón en ese momento. Por eso usted debe estar siempre atento, porque tratamos la manera de no dar o enseñar lo que nosotros consideremos. Hemos llegado a entender que Dios conoce nuestra necesidad como pueblo. Amén. Bien, dice así el versículo número 6 del capítulo 13 del libro del Génesis. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Amén. Se está hablando de Abraham y de Lot. Es increíble, ¿verdad? Pero es una verdad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, en esta mañana queremos pedirte que seas propicio. Si tú quieres hablarnos sobre esta parte de tu palabra, hazlo cuantas veces quieras y hasta donde tú quieras. Nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, reconociendo primeramente que somos necesitados de tu palabra y de tu revelación a nuestra vida. Algunos estamos cansados de la vida y espero y deseo, Señor, que tú puedas hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que están con nosotros y aquellos que oirán esta enseñanza. Dale ese mismo poder, esa misma unción, Señor, porque no es voluntariamente que no están aquí. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? El tema para esta mañana, sobran temas cuando usted entiende cuál es el mensaje de Dios y qué es lo que abarca ese mensaje de Dios. El tema es que para mí no es suficiente, lo he puesto literalmente, pero no es suficiente, eso va más allá. El tema es como cuando usted lee una parte de la Escritura, pero esa parte de la Escritura contiene un mensaje, y no un mensaje literal, así en lo que está escrito. Un mensaje en el cual es bienaventurado el que lo percibe, el que lo recibe, el que lo ve sin que esté ahí, el que lo siente a pesar de que solo ha leído letra y comprende eso que está ahí, entendible. Está bien escrito, es entendible, pero lo comprende. Esa es la bendición. Entonces, en ese sentido, el tema no dice todo lo que en sí menciona. Es cuando la tierra no es suficiente. Cuando la tierra no es suficiente. ¿Será que la tierra no es suficiente? ¿Será otra cosa lo que no es suficiente? Aquí dice la tierra, pero yo pienso que no es la tierra. Aquí pienso yo que es algo más profundo. Hay algo más que no es suficiente. Y no en la vida de Abraham, sino en la vida de Lot. Y espero que usted, si le interesa, al entender, si entiende esta mañana esta porción, se quede interesado por querer saber más. Y si usted quiere saber más, Dios se lo va a conceder. Él tiene medios, Él tiene formas. Y puede hablar de muchas maneras. Y si le habla, le dará también el entendimiento para que usted lo pueda recibir. Y el deseo de su corazón pueda ser cumplido o suplido. Yo pensaba también ponerle como tema
la verdadera riqueza. La verdadera riqueza. O si no también insatisfacción. Yo creo que por ahí es del asunto. Insatisfacción. La Biblia menciona de que ambos tenían posesiones. Pero hay algo diferente ahí, que dice que Abraham era riquísimo. Y dice que, y también Lot tenía muchos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? Y eso lo dijo el Señor, porque Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir esto. Entonces, qué importante y qué bueno es esto. El versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Mire qué tremendo, los Lot, los que andan con Abraham. ¿Usted es Abraham o es Lot? En cualquiera de los dos usted tiene bendición. Pero lo mejor es que sea Abraham. O sea, que sea un llamado. Pero si es Lot, qué bendición es que usted siga. Porque al seguir es bendecido. Fíjese que a mí me llamaba mucho la atención el significado de Lot. Porque en cierto lugar encontré yo que Lot, esto lo tenía hace muchos años yo, significa cobertura. Y podría explicarle el significado de esa cobertura en la vida de Lot. Porque mientras Lot estaba cubierto, estaba bien. Pero desde el momento que él no valoró su cobertura, le empezó a ir mal hasta el final. Entonces es tremendo, pero la palabra Lot significa escondido. Fíjese que usted más o menos entiende o sabe, y quizás mejor entiende, y hay otros que no solo saben, entienden, sino que también comprenden. El nombre de él significa escondido. Qué tremendo, escondido. ¿Usted conoce la vida de Lot? Imaginen lo que significa su nombre, escondido. ¿Escondido de qué? Siempre a la sombra de, y no ser el que da sombra, no que el que es cubierto. Yo sé que hay una bendición, es el cubierto, en el caso de Lot. Lo hemos podido ver, estar bajo la sombra de su tío. Escondido. ¿Pero escondido por qué? Porque tú no quieres darle la cara a Dios. Porque tú no quieres hablar con Dios. Porque tú no quieres adorar a Dios. Porque tú no levantas un altar para que Dios te vea. Porque tú no invocas el nombre de Dios como lo hacía Abraham. ¿Por qué quieres estar siempre escondido? Si te mantienes escondido, llegará el día en que querrás estar en la llanura que se te presente. Porque crees que ahí vas a poder manifestarte, pero no en Dios. Y me llama también mucho la atención, y tiene que ver mucho con lo que he explicado, que Lot también significa, ¿cómo le podría decir?
de color oscuro. De color oscuro. ¿Y qué es la oscuridad? Y cuando alguien es de, si lo vemos en la tez, cuando alguien es oscuro, significa que perfectamente se puede esconder entre la oscuridad, porque casi son iguales. Y ahora piense, que dice la Biblia cuando la tierra no es suficiente. La tierra no les era suficiente. Y usted puede leer todo el desenlace y usted va a poder entender qué es lo que estaba pasando ahí. No era la tierra. Y fíjese que aquí, hermano, no se trata de que usted piense que usted y yo somos un Abraham. Aquí el asunto es que reconozcamos que todos somos unos Lot. Porque no podemos decir que tenemos la vida de Abraham. Abraham era riquísimo. Y su sobrino se había beneficiado al estar a la sombra de su tío. Se había beneficiado. Ahora, nos damos cuenta de esta bendición cuando esa sombra que nos cubre hace que la bendición nos llegue. Porque en sí no era Abraham el que lo estaba, era Dios el que lo bendecía. Pero ¿cuántos nos damos cuenta de esta bendición? Yo he visto pasar mucha gente por aquí. Y estoy consciente, y no necesito que nadie me lo aclare, estoy consciente de que a todos los que hemos sido bendecidos en este lugar es porque Dios ha querido bendecirnos. Pero ¿cuántos han pasado por esta sombra buscando el mayor deseo de su vida? Dios se los ha concedido. ¿Y cuántos de estos estarán conscientes de eso? Porque aquí estoy poniendo esto yo. ¿Nos damos cuenta de esta bendición? Si lo sabemos, supongamos que Lot lo sabía, porque no vamos a dudar de Abraham. Si Lot lo sabía, ¿qué es lo que provoca en nosotros que nos independicemos? ¿Qué es lo que provoca en nosotros salirnos de esa sombra? Dejar a un hombre que levanta altares a todos los lugares donde llegaba. Y donde no podía levantar un altar, invocaba el nombre del Señor. Entonces, si estamos conscientes de que esa sombra nos bendice, ahora veamos qué es lo que nos provoca a querernos independizar. ¿Meditamos a dónde podemos llegar cuando queremos independizarnos? Hay muchas cosas increíbles que tocar en esta porción. Desde hablar de subir, desde hablar de Egipto, desde hablar de Negev. Negev significa mediodía, el lugar se llama así, mediodía, Negev. Podríamos ver solo esa palabra, podríamos ver Egipto, podríamos ver subió, podemos ver que dice que era riquísimo. Podríamos hablar de las jornadas después del Negev hacia Betel o Bet-El y Ai, el lugar donde había estado antes. Todo eso, cada palabra tiene un mensaje para nuestra vida. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Por quererlo apantallar de que sé algo? No, yo no sé nada. Lo que le quiero transmitir es que si todo esto nosotros lo sabemos, si todo esto nosotros lo hemos vivido, si nosotros estamos conscientes de que sin levantar altar, sin invocar el nombre del Señor, pero de estar a la sombra de un tío como Abraham, de un pastor como Abraham, de un líder como Abraham, de un llamado como Abraham, somos bendecidos, entonces, ¿qué es lo que provoca en nosotros el querernos independizar? Y si queremos independizar, estamos conscientes a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a parar, a dónde vamos a terminar.
¿Cómo vamos a cambiar nuestro futuro? ¿Estaremos nosotros conscientes de eso? Porque pienso que Lot lo medía sencillamente porque le iba bien. ¿Será esa una señal de que Dios me bendice, de que Dios está conmigo, o de que la elección que tomé o la decisión que tomé es excelente solamente porque veo que los billetes se reproducen? Porque compro una casa preciosa, porque puedo darme el lujo que yo quiera. ¿Será esa la señal de que me está diciendo, la hiciste, Eduardo? O mejor dicho, la hiciste, Lot. ¿Será eso? Porque la historia no lo dice así. Se cumple el proverbio: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Meditamos hasta dónde podemos llegar. Meditamos qué es lo que exponemos, a quiénes exponemos. La Biblia habla de que tenían muchos animales, muchos animales. Estos animales representan una mercancía valiosa, los animales. ¿Por qué? Fíjese para lo que podían ser utilizados los animales. Entonces, si tenían mucho, en el caso de Lot, si tenían mucho, entonces ¿por qué quería esa llanura? Entonces, ¿por qué quería apartarse? ¿Por qué? Porque fíjese que era utilizada para la comida, era utilizado como vestido, era ocupado para material para tiendas, y también se podía ocupar para sacrificios. ¿Qué más podía necesitar? Si lo tenía todo. ¿Qué naturaleza más espantosa la que nosotros tenemos? Porque más adelante quiero hablar sobre algo que tiene que ver con lo que acabo de decir. Y también ellas eran por lo general comerciadas por otros bienes y servicios. O sea, el trueque famoso. Aparte de lo que he dicho, todavía se podía hacer otra cosa. Se podía canjear. Abraham podía darse cuenta del crecimiento y la multiplicación diaria de su riqueza. Abraham podía ir viendo cómo se iba multiplicando su riqueza sin necesidad de una llanura, sin la necesidad de estar en la desembocadura del río que llegue hasta el mar muerto. ¿Quién está consciente de eso? Que está viendo la multiplicación y no tiene lo mejor, podríamos decir. Entonces Abraham entendía que no necesitaba lo mejor si Dios lo estaba bendiciendo con lo que aparentemente no era lo mejor. Pero tenía el entendimiento, la sabiduría de no exponerse. Si yo no necesito la llanura, si de la arena se me multiplican, en la escasez de agua se me multiplican. Pero ¿quién puede ver eso? ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede darse cuenta de que no es el pasto, de que no es el agua, de que no son los pozos, sino de Dios? ¿Quién puede darse cuenta de eso? Que no necesita ganar miles de miles y todo lo tiene. Y puede llegar a ganar los miles y miles, pero va a dejar aquello. Pero lo va a perder todo. Y no es el asunto lógico. No es que, pero es que mire, pero aquí hay agua y aquí no. Pero mire, aquí hay pasto y aquí no. Aquí hay donde comerciar y aquí no. Es lógico, es de quedarnos aquí.
Pero el problema, la diferencia es que aquí, donde todo es bello, donde todo parece el huerto de Edén, donde todo parece que es la ribera del Egipto o del Nilo, no está Dios. Porque en Moab puede haber pan, pero no está el Señor. Y en Israel no hay pan, pero está el Señor. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Usted escoge, hermano Lot. Y espero que haya algún deseo de ser Abraham. Porque Abraham no hay aquí. Y eso es lo que Abraham reconocía, que era Jehová. El que bendice, el que da, el que provee, el que multiplica. Y esto lo vio con sus propios ojos su nieto, Jacob. Pero entonces, ¿qué le pasaba a Lot? Lot no tenía todo lo que Abraham tenía en el darse cuenta, el por qué, etc. Lot se daba cuenta que él era listo, y que él era buen comerciante, y que él tenía buen ojo, y que él podía ver y decir, no, ahí está mejor. ¿Cuántos somos así? Y que podía prosperar en cualquier terreno y en cualquier tiempo de la vida. Y usted sabe que la Biblia muestra de que Jacob tenía algo semejante en su naturaleza. Y qué bendición es que Jacob llegó a cansarse de prosperar con sus propias fuerzas. Porque para prosperar con nuestras propias fuerzas se requiere un extremo esfuerzo, una grande astucia, y si es necesario hay que engañar, porque lo estoy haciendo con mis fuerzas. Eso hace una gran diferencia. Abraham no necesitaba pastos, Abraham no necesitaba agua, se le multiplicaban, y de seguro a cada rato llegaba ahí el contador y le decía, mi señor, hoy, este día, hemos tenido un aumento. Y al siguiente día, mi señor, este día, yo no sé qué pasó en la noche, hemos tenido otro aumento. Qué bendición, ¿verdad? Tener ese corazón. Entonces se puede ver que Abraham solo dependía de aquel que le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Y aquí incluía a Lot. ¿Ve la forma en que lo dije, verdad? Incluía a Lot. Tenía que haberlo dejado, pero no. Y Dios se lo permitió, y qué tremendo, porque por algo, no por algo, no. En algún determinado momento usted se va a dar cuenta de que no era así nomás el asunto. Y no lo valoró. Y ahí se aplica el significado cobertura. No era así nomás. Había interés nomás por la cobertura. Pero llegó un momento en que él podía considerarse él a sí mismo cobertura. Y ahí fue el error. Ya me adelanté un poquito a eso. Y Dios lo sabe. Que somos vivos. Que somos astutos. Que somos listos. Que nos valemos de todo. Que no somos tontos en lo humano. Pero en lo espiritual somos insensatos. Lo listo en lo humano es insensato en lo espiritual. Porque eso podemos hacerlo con los hombres y con nosotros mismos. Pero en lo espiritual no os engañéis. Dios nunca va a ser burlado. Amén. Muy importante. ¿Qué es lo que había de diferencia en Abraham y qué es lo que había de diferencia en Lot? En que Abraham llevaba un mapa en su corazón. Llevaba un GPS. Llevaba un mapa en su corazón. Era un corazón dirigido por Dios.
desde un principio fue así. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te llevaré. Y te la daré a ti y a tu descendencia. Y haré de ti una gran nación. Eso lo guardaba y eso lo preservaba. Entonces él tenía un mapa en su corazón. ¿Usted tiene un mapa en su corazón? Espero que así sea. Porque si usted no tiene un mapa en su corazón, lo más seguro es que se va o nos vamos a perder. Lot solo lo seguía y tenía gran bendición. Ahora, la pregunta es, ¿qué le habrá pasado a Lot en su corazón? ¿Qué es lo que le habrá pasado? Fíjese que es bien importante esto, hermano. Y a veces no le damos la importancia de vida. A Abraham se le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Estoy seguro de que en ningún momento Lot maldijo a Abraham. Eso sí estoy consciente. No, ahí no nos vamos a meter. Pero, ¿no será que el bendeciré a los que te bendijeren, etcétera, es etcétera, 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 etcétera? O sea, no hay que decirlo, no, se debe de entender. ¿Por qué? Porque, ¿será que incluye abandonaré a los que te abandonaren? ¿Será que contenderé con los que contendieren contigo? Y aquí contendieron. Usted me puede decir, pero mire, fueron los pastores de Lot los que contendían con los pastores de Abraham, que después es Abraham. Pero mire, sí, pero ¿y quién era el dueño de esos pastores? ¿Quién era el jefe de esos pastores? ¿Quién era el patrono de esos pastores? ¿Quién decidía, los pastores o quién? Hermano, es que estar bien consciente de eso. Es que son los hijos. ¿Y quién es el tata de esos hijos? ¿Y quién es la nana de esos hijos? ¿Entendió el mensaje? No el papá, la mamá tampoco, no. Como quien dice, bueno, ¿y quién lleva las riendas, pues? ¿Y quién los domina? ¿Y quién los controla? ¿Y quién manda? Eso es tata nana. O sea, ese es el sentir que se está diciendo. Porque en el buen lado es, ¿y quién es el papá? En el buen lado, ¿y quién es la mamá? ¡Qué diferencia! O sea, ese es papá. No hay que decir lo otro. ¿Quién es el que pone el cabestro, pues? Que tenga oídos. Entonces concluimos, porque cuando le dije me separaré, me contenderé, etcétera, porque en el versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y aquí hay algo tremendo que no sé si lo voy a poder tocar ahorita. Mire lo que dice la Escritura, que usted cree que por gusto está ahí. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Mire qué peligroso eso. No era tanto sobre el peligro que estaban generando los dos, Abraham y Lot, hablando que ellos son los que cubrían, ¿verdad? Sino que dice la Biblia, y estaba el cananeo y estaba el fereceo ahí habitando. Y nosotros en nuestra ignorancia no nos percatamos que tenemos a la par a un cananeo. ¿Y qué es un cananeo? ¿Y qué es un fereceo? ¿Y cuál es el peligro? ¿Y por qué yo debo de poner orden? Por eso Abraham estableció orden. Ahí podemos decir, no, es que fue Abraham el que le dijo que se fuera. ¿O no será que él estaba provocando a Lot que le dijeran vete? Ingrato.
Porque no te dijo vete cuando no tenía que haberte llevado. Hoy quieres que te diga vete. Cuando esté el cananeo y esté el fereceo ahí. Y qué bendición es, hermano, para él, que podía ser una tribu, otra nación que habitaba ahí. En el caso nuestro no es el vecino. Qué bendición fuera que fuera el vecino. No es el compañero, que puede ser cananeo y puede ser fereceo. Pero no está hablando del vecino, ni del compañero, ni del pariente. Está hablando de otra cosa el Señor. Para nosotros la iglesia, eso es figura. Y no nos percatamos que estamos rodeados de cananeos y fereceos. Entonces, qué delicado esto. ¿Qué necesitamos? Si somos como Lot, ¿qué necesitaba Lot? Porque no vamos a hablar de Abraham. Abraham aquí no era el problema, era Lot. Necesitamos sabiduría. Necesitamos ser sabios. Y lamentablemente pienso que no lo somos. Necesitamos ser inteligentes. Y lamentablemente solo somos inteligentes para el estudio. Solo somos inteligentes para el negocio. Solo somos inteligentes para producir billetes. Solo somos inteligentes para preparar a nuestros hijos. Esa no es la inteligencia que se necesita. Y no es malo eso. Pero no es la inteligencia que necesitamos. La inteligencia que estoy hablando aquí es la otra. La inteligencia. Ese conocimiento. Saberlo aplicar. Ese conocimiento de la palabra de Dios. Eso que Dios me revela. Eso que me doy cuenta, que me percato en dónde estoy, como cuando me he dado cuenta que he caído en una arena movediza. No importa todo lo que digan las instrucciones para poder salir de ella. En la movediza espiritual solo Dios me puede sacar. Ese fue el mensaje del jueves. Si no lo entendió, qué lástima. Pero ese era el mensaje. ¿Qué necesitamos? Discernimiento, necesitamos discernir. Abraham discernía todo, no tenía problema. Quien necesitaba discernimiento era Lot. Pero ¿cómo iba a tener Lot discernimiento si ni siquiera invocaba? Ni siquiera invocaba. Ni siquiera invocaba. No digamos levantar un altar. ¿Qué discernimiento podía tener? ¿Qué discernimiento podemos tener si no tenemos crecimiento espiritual nosotros? Espiritual. Porque el problema es espiritual. El problema no es físico, el problema no es material. Necesitamos prudencia. ¿Tenemos prudencia? Necesitamos cuidado. Necesitamos sensibilidad, o sea, necesitamos tacto. Necesitamos ser sensibles. Decir, no. Pero mire, ay, le llueven las ofertas. Y la sensibilidad, el tacto de poder decir, no. Pero es que mire, esto no lo va a volver a tener jamás en su vida. ¿Y cuánto no nos percatamos que pagamos con un pisto ajeno? Con un dinero ajeno. Hablo de una tonterita, una cosa trivial, pero para que entienda lo demás, porque eso trivial a algunos nos tiene hundidos. Nos engañan con un pedazo de plástico y nos hacen creer que podemos, pero no es tuyo, indonesio. ¿Ya sabe qué es eso, verdad? No, es que bueno, hermanos, que entienden el inglés. Indio y necio. Sí, porque algunos andan pensando. Ponga atención y se dará cuenta. Paciencia, sumisión, sujeción, obediencia, humildad. Usted está loco, sí. Para Lot está loco. Para Abraham no. Esto es lo que tenía Abraham bien. No, usted exagera. ¿Cómo va a creer que buenas todas esas cosas que usted está mencionando ahí? Es que para eso se necesita ser convertido.
Mi pregunta es, ¿y en qué momento se habrá convertido Lot? ¿Se habrá convertido en llegando a Sobar? Que se lo reveló el Señor, pero como no tenía discernimiento. Son de las cosas que yo le voy a ir explicando con la ayuda del Señor. Que es tremendo, porque usted no puede decir, es que yo no me di cuenta. Dios te mostró, aquí lo dice. Dios te mostró hacia dónde te dirigías. Dios te mostró lo que estabas dándole la espalda. Y Dios te mostró lo que había allá en el futuro. Y eso te esperaba y no te detuviste. Vas a llegar a un punto. Mire, me voy a adelantar algunas enseñanzas. Dios le dio la muestra que, mira, allá vas a ir a parar, allá a Sobar. ¿Y cómo se llama Sobar? ¿Qué significa Sobar? Lugar pequeño. Te vas a conformar con un dulce después de ser rico. Después de que eran miles y miles y miles y miles, ahora te vas a conformar con décimas. Te vas a conformar con un ranchito. Te vas a conformar con una guarolita. Te vas a conformar andar colgado del bus. Te vas a conformar con Génesis. Para el que tenga oídos. No estoy hablando del libro. Y es tanta lucha para detener a la que parece más cabra que oveja y no entiende. No, esto no es lo que Dios quiere para ti. Esto se llama miseria. Soar es miseria. De ahí vas. Y algunos ya llegaron o ya llegamos. Pero Dios lo mostró. Dios no es responsable de esto. Cuando nos sentimos autosuficientes, Lot se sentía autosuficiente. No, me puedo ir. Puedo separar. Yo puedo ser mi propia cobertura. Corremos peligros. Cuando somos autosuficientes, corremos peligros. Cuando somos autosuficientes es porque no somos humildes. Es porque nunca nos hemos sometido. La necesidad nos ha hecho hacer creer que nos sometemos, pero no es que me someta, es que necesito. Por eso, qué tremendo es cuando nuestros hijos, hermano, increíblemente le salen un poquito de plumitas, vuelan. Y tú, no, pero es que era bien obediente. No, es que le convenía. Él sabía que al nomás le creciera una plumita se iba. Al nomás gane, me independizo, aunque esté en casa. Y si me hostigan tanto, pues hasta también de la casa me voy. Sí, pero después vas a llegar a Sobar. Y estando en Sobar te vas a conformar, aunque sea estar ahí en el cuarto de la empleada, no importa, o dormir ahí en la sala, o en un rincón, o Soar. Y el papá, igual que Dios, le enseñó, mírate a dónde. Y dice la Biblia, y camino a Soar. ¿Y por qué lo deja de último? Y triste, ¿verdad? Porque después de Soar, tenemos como nietos a moabitas. No llega a Soar. En Soar se dio el origen de los moabitas. Pero regresamos campantes y sonantes con nuestra Biblia, aunque sea una Biblia de $1, porque la compré en Génesis. Hoy entendió, ¿verdad? Disculpe.
como no era culpa de Moab, la misericordia de Dios, pero es la misericordia y eso nadie se lo puede garantizar, que de ese moabita nieto salga una Ruth. Hemos confiado en nosotros. Cuando nos sentimos autosuficientes, cuando decidimos en nuestro corazón, ya no necesito de mi tío Abraham, porque era tío. Ya no necesito de mi tío Abraham. Y de esto se va a recordar cuando le toque algo sobre esto mismo. Se va a acordar de estas palabras. Ya no necesito de mi tío Abraham. Ya no necesito de él. Autosuficiencia. Ya crecí. No es que yo soy un adulto. No, yo también soy patriarca. Sí, pero sos un patriarca de sombra. Y tu sombra no es la sombra del Elión. O el Elión, como siempre le hemos dicho. El Elión. Tu sombra no es la sombra del Omnipotente. Tu sombra es la sombra de Abraham. Y aún la sombra de Abraham yo bendigo. ¿O por qué la sombra de Pedro sanaba enfermos? Hermanos, seamos inteligentes. Espero que me haya entendido con lo que le dije. Seamos inteligentes, seamos entendidos, seamos sabios, o sea, seamos humildes. Si Abraham era riquísimo, Abraham, ¿verdad? Porque es el principio de él, pero a mí se me sale el Abraham. Si Abraham era riquísimo, ¿por qué seguía dependiendo del Señor? Si era riquísimo y seguía dependiendo. El otro solo tenía también muchos animales, tenía bienes. Y si Dios dice que era riquísimo, pienso yo, como quien dice, sin límites. ¿Y por qué seguía dependiendo de Dios? Y el otro que apenas tenía algo, se apartó del Señor. ¿Entiendes por qué a veces no nos da el Señor? Porque no importa dónde vivas en El Salvador, vivas en Estados Unidos, porque yo conozco una gran cantidad de gente en Estados Unidos que vive de coyol quebrado, coyol comido. Viven bien, pero lo que pueden pagar del mes. A más ya no. Usted le dice a alguien que está en Estados Unidos, mira, mándame ahorita $1,000, no los tengo. Coyol quebrado, coyol comido, con la diferencia de que ya se vive mejor que aquí, por los ingresos. Y el estilo de vida, el sistema, etcétera. Que nos faltan unos 600 años para vivir así. Entonces, como yo sé eso, entonces mejor vivo en el reino de Dios. Y me conformo con la sombra de Abraham. Ese es inteligente. Ese es sabio. Me meto a Honduras yo, ¿verdad, hermanos? La pregunta es, ¿para dónde lo llevaba el Señor? Y a donde lo llevara, ¿quién moraría allí? Él no había olvidado, y haré de ti una nación grande. Y eso no se ha cumplido. Riquísimo, pero todavía no soy lo que Dios dice que debo de ser. Qué tremendo eso, hermano. Riquísimo, ¿entiende la palabra? Riquísimo, dice la Escritura. Y él seguía dependiendo de Dios, pero si era riquísimo. Sí, pero todavía no soy lo que él me dijo que yo voy a hacer. No he llegado a mi destino. Y mi destino no es esta tierra. Entonces no importa que sea riquísimo,
Yo estoy esperando lo que Él me dijo que me iba a dar. ¡Qué tremendo, hermano! Yo admiro a esa gente. Riquísimos. Siguen sumisos al Señor. Las riquezas jamás superarían en el corazón de Abraham al Señor, quien le daba todo. Qué tremendo esto. El corazón que Abraham tenía, ninguna riqueza iba a superar a quien lo había bendecido. Ninguna riqueza iba a superar, ninguna posición iba a superar, ningún poder iba a superar a Dios. Ninguno. ¿Será esto lo que sabía David? Cuando en el primer libro de las Crónicas, mire, tengo que terminar. No, yo no quiero, ni usted tampoco, ¿verdad? Ay, ya va a ver, hermano, cobertura. 29, primer libro de las Crónicas, 29:12. Desde el 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué sabio Abraham, ¿verdad? Qué insensato Lot. David sabía esta verdad. Ahora yo le quiero preguntar, ¿y usted sabe esta verdad? ¿O va rumbo a la llanura? Porque falta. Rumbo a la llanura va a llegar a las puertas de Sodoma. Algo que está a punto de desaparecer, y desapareció hasta el día de hoy. Y después sigue Zoar. Y en Zoar hay cuevas. Y en esas cuevas se mueve Satanás. ¿Por qué Abraham no cambió cuando dice que era riquísimo? ¿Cuál es el significado de riquísimo? El hebreo es el que le da. Él estaba muy pesado, y no por gordo, como se dice de Elí, que algún día le voy a compartir también sobre eso. Pesado. Ah, ¿no era gordo? No, no estaba gordo, o sea, no estaba sobrepeso. Estaba bien comido, eso sí, eso no se duda. Ese es un problema del creyente, que siempre está bien comido. Y es lo que está en quiebra todo. Él estaba muy pesado. Ese es el significado en el hebreo, cuando dice riquísimo. ¿Por qué? Porque las riquezas son una carga. Y esto es lo que lo he trasladado, esto lo habla en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo número 6, que también un día lo voy a compartir, no sé si es el 6 o el 2 de Habacuc, 2:6 o 2:2, algo así. Increíble lo que habla ahí. Y por eso me atreví a mencionarles sobre el plástico, sobre aquellos que nos vestimos con lo ajeno, y después nos quitan todo por habernos vestido con algo que no era nuestro, porque el hecho que usted lo compró pero lo dio con tarjeta, y eso lo llega a perder todo, significa que usted se vistió ajeno. No le digo quítese lo que anda ajeno, porque quedaríamos desnudos por falta de fe. Como Dios no me da, entonces tengo que ocupar la tarjeta de crédito. Pero ya sabes por qué Dios no te da, Lencho. Ah, bueno.
Hay una gran carga de cuidados de obtener riquezas. Hay una gran carga. Repito, hay una carga de cuidado de obtener riquezas. Hay una carga a lo que su corazón o mi corazón desea. Hay una carga por querer hacer riqueza. Hay una carga también cuando tenemos, y hay una carga por perderlos. El miedo de perder es una carga. Hay una carga como tentación en usarlas. Hay una carga. Porque cuando usted tiene en abundancia, es una tentación todo. Porque usted lo puede comprar. Si se compran voluntades con dinero, ¿cómo no va a comprar las cosas materiales? Hay una tentación, hay una carga por eso. También cuando se usa, hay una culpa por abusar de ellas. Ve lo que le pasa al que tiene la gran abundancia, pero no es como Abraham. Aunque dice que era riquísimo, pero era porque tenía este peso de riqueza, pero no porque él viviera así. Él vivía tranquilo. Esa es la figura, pues tengo que llegar a ese punto más adelante también, donde ¿a quiénes bendice Dios y por qué los enriquece? ¿Y cuál es la verdadera riqueza? ¿Cuál es el verdadero rico? Porque Él dijo, cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos. Y un rico es bien difícil que diezme, porque imagina cuánto debe ser su diezmo, ¿verdad? Y ve su diezmo y dicen, no, con eso se compra la mitad del Salvador. Y qué dolor es bendecir al que me bendice. Qué dolor es que en nosotros no podamos vivir 1 Corintios 9, cuando Pablo habla del derecho del apóstol, o sea, del siervo, del enviado, no el apóstol de apostolitis. Qué difícil es ponerle bozal al buey que trilla, al siervo. Lo dijo por el buey, lo dijo por nosotros. Así pregunta Pablo. ¿Por qué te duele bendecir al que te bendice? ¿Por qué te duele bendecir a tu Abraham? Porque eres egoísta, porque eres envidioso, porque eres miserable. Cuando es a Dios a quien estás honrando. Y es la llave que cada vez se abre más cuando tú le obedeces. Triste, porque se cesa la bendición, se cierra el chorro. Y el chorro no está en la mano de Abraham, es la mano de Dios. Porque si no es por Abraham, su tío es consumido con todos los sodomitas. Disculpe, algún día tengo que decirlo. No por mí, por usted. De color oscuro. Usted de color oscuro. Y no hablo de la piel. Hermano, ¿cómo hago para terminar? Ya me metí aquí en problemas. Es que usted tiene la culpa, está penado. Usted está hablando cosas que no debería decir, hermano. Algo también que pesa es que se decepcionan los ricos cuando pierden. Se decepcionan. Hay pérdida, se hunden. Es un peso. Aquellos que trabajan con ricos deben de saber que es una pérdida. Imagínense, se derramó una cosa de $10 que se lo descuenten al operario. El multimillonario, al que gana $200 a la semana, o hasta mucho, 100 y pico.
¿Ah? Ay. A ver cuántas veces lo han descontado, ¿va? Sí, hermano. Yo lo viví. En la auditoría se perdió una remesa donde solo cabía el sobre, cabalito, sí. Fue en mi turno y se perdió. Lo más seguro es que la persona no lo metió porque era difícil sacar un sobre. Se perdió el sobre y el dueño de la empresa preguntó, ¿en el turno de quién fue? Ah, fue de él. Y dijeron mi nombre. A él se lo descuentan. Y me descontaron en aquel tiempo 200 y pico, $220. Y yo le acababa de regresar a ese avaro 2,000 colones que me había dado de más en un canje. Él me dio 2,000 más y a menos de un mes se perdió una remesa de 200. Y cuando le dijeron que era yo, ese que le devolví yo 2,000 colones, que se quedó con la boca abierta, me descontó a mí, Dios lo sabe, 200 colones. Entonces, le duele. Es una carga para ellos. Cuando se pierde, se decepcionan. También una carga porque esto los lleva a perder su matrimonio. Los lleva a muchos a perder sus hijos, su familia. Y también es algo bien duro, el peso de la rendición de cuentas, ya sea el fisco o lo que sea. ¿Quiere usted ser rico? Se va a volver pesado. Sin embargo, Dios hace rico a los hombres buenos, y de este modo la bendición de Dios hizo rico a Abraham sin penas que él no hubiera podido manejar. No le afectaba nada. Qué bendición. Usted es rico. Si no le afecta nada, usted es un Abraham. Si a usted le pesa la riqueza, usted es un Lot. Ahora, solo déjeme terminar con 3 cositas. ¿Cuál bendición es la que usted y yo queremos? En Proverbios, capítulo 30, Proverbios, capítulo número 30, versículo número 7 al 9, dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esa es una riqueza eso. Manténme del pan, es una riqueza. Mire, usted no tiene ni 5, pero no debe nada, usted es rico. Porque el que tiene deudas pasa toda una vida pagando intereses hacia otro rico. Solo piense, haga números cuánto usted ha pagado en toda su vida intereses y me cuenta. El segundo, Salmo 73, yo sé que usted ya se puede, esas citas bíblicas, me las oye mucho. Salmo 73, versículo número 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aquí estamos viendo un Abraham en Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El que tiene a Dios es rico. No necesita nada en esta tierra. No, que mire que aquí le vamos a pagar más. No necesito. Tengo al Señor. No hay justo desamparado. Pero hay otra. Y esta es la que yo quisiera que el Señor me diera. Y está en Proverbios. Proverbios capítulo 10. Si sale molesto de aquí, ahí le cuenta a Lot cuando se vea con él. Proverbios 10.
22. Yo quiero que la diga conmigo de una forma antifonal. Yo quiero que, a ver, vamos a ver si todavía, vamos a ver si los oscuritos pueden decir esto. Repita conmigo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Lot? Ahí lo vamos a dejar. Padre, gracias. Porque hay mejores cosas. Porque la verdadera bendición es la tuya, Señor. La verdadera bendición es la que tú das, que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Bienaventurado y dichoso el hombre que confía en ti, Señor, porque no será jamás avergonzado. Hermano, increíble la vida de Abraham. Ni siquiera en Egipto fue avergonzado. Ni siquiera en Egipto. Porque era Jehová quien lo enriquecía. Y aún en un momento de error, no dejó Dios que fuera humillado. Al contrario, salió honrado. No sé cómo explicarle esto, hermano. Así es Dios, así es su bendición. Y es la que nosotros deberíamos de buscar. Si no es así, entonces también para nosotros la tierra no es suficiente. La tierra no es suficiente. Entonces, en nosotros hay mucha insatisfacción. Porque uno de los graves errores y problemas que tenemos es que nuestro sueño no es el sueño que Dios tiene para nosotros. Pero Dios nos mostrará que si nuestros ojos codician la llanura, parecido al huerto, con eso muestra mucho el Señor. Ojalá que usted algún día lo entienda o se le enseñe. Que por muy verde que sea la llanura, no es para usted. No es su lugar. Y si no es para usted y no es su lugar, usted y yo corremos peligro. Un peligro que ya Dios nos ha advertido. Señor, perdónanos, porque hay más de Lot en nosotros. Y lo de Abraham hay que buscarlo con una lupa, Señor. Sí, Señor, yo sé que soy oscuro. Sí, Señor, sé que me escondo, lo sé. Y me he valido de las coberturas, como Lot, para estar bien. Señor, qué lástima que muchos de nosotros tarde hemos venido a aprender esto.
nos hubiéramos ahorrado muchas partes de nuestra vida, tristes, dolorosas, porque hubiéramos podido controlar a nuestros pastores, hubiéramos podido organizarnos al ponernos de acuerdo para ocupar la tierra, para ocupar los pastos, para ocupar el agua, sabiendo que hay algo importante que hemos dejado de ser, y es que ya no estamos unidos. Señor, danos otra oportunidad. Padre, que haya un Abraham orando por mí. Hermano, qué bienaventurado es usted si hay un Abraham que ora por usted. Un Abraham que no es oscuro. Un Abraham que no está escondido. Él está a la luz del día. Él es como se muestra. Nosotros no. Nosotros escondemos lo que somos. Señor, nunca hay palabras para agradecerte. No solo lo que nos enseña, sino lo que saca salud de nuestra alma, porque yo sé lo que tú sacas de mi alma, Señor. Veo lo que muestras y estoy muy agradecido, Señor. Y oro para que también tu pueblo no siga escondido, no queriendo ver lo que tú muestras. Hermano, yo quiero bendecirlo en esta. Quiero interceder por usted, porque para eso Dios me ha puesto, para interceder por usted, para pedir por usted. Yo no soy Abraham, soy un siervo, un obrero. Señor, bendice a Lot, guárdalo, cúbrelo, porque no hay Abrahames aquí, Señor. Aquí no habemos Abraham. Aquí somos una congregación de oscuros. Somos una congregación de Lot, que necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos discernimiento, necesitamos ser sensibles, necesitamos tacto, prudencia. Necesitamos paciencia, Señor. Necesitamos humildad, sujeción, sumisión, obediencia. Todo lo que Lot necesitaba, Señor, lo necesito yo. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a aquel que está con esa disposición de esa intercesión que Abraham hizo por su sobrino Lot. Hermano, en el nombre de Jesús yo lo bendigo. En el nombre de Jesús lo cubro. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Que la sombra del Omnipotente nos cubra siempre como ministerio, para que nuestra sombra pueda bendecir a aquellos que nos siguen. Y límpiame